No, igual violencia. Entre las mujeres está reconocido que nosotras, y lo decía Carlos Eduardo, reproducimos un modelo de dominación donde la fuerza y la violencia pues hacen parte. Digamos que lo que no tuvimos hasta el siglo XX con la educación fue la posibilidad de entender que eso estaba mal, que eso ni con los hijos, ni con la vecina, ni entre nosotras tenía sentido, mucho menos como proyecto de sociedad, pero es muy corto el tiempo en el que hemos podido aportar a la construcción cultural, porque yo comparto con Carlos Eduardo que el patriarcado es cultural, pero es una cultura construida por machos, no por las mujeres. O sea, es una cultura creada para reproducir un modelo masculino, sean hombres o mujeres. Y nosotras, hasta que no entramos a la escuela en 1950, 60, 70, no tuvimos argumentos para entender que eso estaba mal, para refutarlo socialmente. Pero la segunda parte de su pregunta me lleva a una respuesta que es por qué las mujeres no han puesto sus 3 hemisferios en práctica. No, la humanidad ha sobrevivido en parte porque las mujeres usamos el cerebro completo. Eso de que nosotras podemos lavar por un lado, atender el niño, estar hablando por teléfono, oyendo música, o sea, que hacemos y repicamos y andamos en la procesión, eso es verdad. O sea, las mujeres nos movemos en mundos muy disímiles cotidianamente. Hay que atender cosas domésticas, la gente, la familia, pero hay que hacer oficio, hay que lavar, hay que cocinar, pero hay que pensar en el mañana, alguien está enfermo, hay que cuidar adultos, menores. Tenemos una vida donde usamos todo el cerebro, por eso los hombres, en cambio, no pueden caminar y comer chicle al tiempo, digamos, eso pasa mucho. Por eso los hombres pueden resolver un problema linealmente, pero no pueden entender un problema integralmente. Es un problema de la herencia del matador-cazador que desarrolla una visión unidimensional, y es las mujeres que tuvimos la posibilidad de movernos en la práctica cotidiana. Entonces, yo creo que las mujeres sí hemos usado el cerebro completico. Sobrevivir a los hombres y al patriarcado es una demostración de que lo hemos logrado, y lo que necesitamos ahora es garantizar que los hombres manejen el cerebro completo, porque al no humanizarse en la crianza, los hombres solo desarrollaron las neuronas de la violencia y de la fuerza física, ¿sí? A los hombres como género, como parte de la especie, les falta civilizarse. Los machos que han vivido en función de la guerra, de la muerte, de la caza, no han desarrollado las condiciones de humanidad, de humanismo. Ahí es donde está la gran brecha. O sea, suena un poco fuerte, pero en realidad las evolucionadas de la especie humana somos las hembras, no por mérito, sino por entrenamiento milenario en tener que resolver la vida cotidiana. Los hombres se dedicaron a elucubrar sobre el más allá y se les quedó por resolver su propia humanidad. Por eso es que cada que tienen una excitación eyaculan, ni siquiera controlan su propia fuerza. Creo que ahí es donde hay que evolucionar los hombres, y yo decía, y lo digo con mucho aprecio, los hombres son muy niños, los hombres están en la edad de matones de la humanidad, ¿ve? Los hombres todavía están creyendo que es la fuerza lo que importa, todavía tienen los ejércitos y hay que ver cómo se hacen fieros entre los presidentes, y es un juego de fuerza que es ridículo. Por eso las mujeres tenemos que ser capaces de entender que aquí las infantiles de la humanidad no somos nosotras, son los hombres. Nos toca desarrollar mucha capacidad de comprensión para ayudarlos a civilizar. ¿Dónde está mi esperanza? En que las mujeres en el siglo XXI están todas en la escuela. 90%, 95%. La mayoría de las maestras siguen siendo mujeres y hay que conservar la función de educadoras, porque tenemos a los niños a todos en la escuela.
Si la próxima generación logra transmitir ideas como estos a los niños y a las niñas, seguramente en 30 o 50 años los debates son otros. Pero es una cosa que arranca desde las mujeres a tratar a los hombres como lo que son. No están civilizados, todavía no están humanizados, todavía están en la época de la guerra. Y comparto con ustedes, las mujeres no tenemos que copiar ni siquiera la violencia entre nosotras. Las mujeres no tenemos que copiar nada de ese mundo patriarcal. Él no tiene nada para nosotras. Él ya tuvo lo que tuvo en 4500 años, dio lo que dio, ya no va a dar más. Lo que hay ahora es esa posibilidad de hacer las cosas distintas. Y hacerlas distintas pasa por superar el patriarcado, no pasa por reconocer que lo que hemos creído de pronto no es. Carlos Eduardo decía algo que yo quiero dejarles de reflexión. Lo más importante de estas, digamos, de estas ideas que yo traté de transmitirles es decirles, el mundo viene evolucionando desde hace millones de años y va a seguir. Y eso quiere decir que todo lo que ha pasado no lo hemos inventado, y si nos lo inventamos una vez y nos quedó mal inventado, no lo podemos volver a inventar. Eso es lo que hace que uno, sin dejar de creer en Dios, sea capaz de controlar la propia vida, porque la diferencia entre los que creen en Dios y los que creen que hay que construir la vida permanentemente es que unos están esperando que Dios resuelva, los que no creemos en que Dios está a cargo de nosotros, nos encargamos de cambiar nosotros. Creo que ahí es donde está el punto, entender que si la vida ha cambiado, la podemos volver a cambiar, que si el patriarcado se lo inventaron, lo podemos desinventar, y que hay muchas cosas por contarnos distinto que pueden hacer que rápidamente nos cambien los imaginarios. Yo creo que ahí es donde está como la esencia de esto, saber que podemos inventar un mundo mejor, porque ese no va a existir con lo que ya traemos, ese ya fue. Lo que pase nuevo es porque lo construimos de otra manera, y creo que ahí es donde sí estamos ya hoy, el 52% de la humanidad dispuestas a opinar. La cosa es cómo las conmovemos, ¿no? Porque yo estoy con María Eugenia. Ya tenemos el 52% mujeres a las que si les echamos este cuento reaccionan. ¿Qué nos pasa que no reaccionamos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por dónde nos tienen que chuzar para sacarnos a la calle? Yo llevo años diciendo, vámonos a las calles a cantar y a bailar hasta que pare la guerra. En Colombia, no, en el planeta. Y cuando pare volvemos a entrar a las casas a lavar, a trabajar. Mientras tanto, no volvemos. ¿Qué pasaría si hiciéramos algo tan radical como eso? No más trabajar en las casas hasta que pare la guerra, ya. Hasta que pare la violencia contra las mujeres, ya. Ni una más toca, no nos dejamos, no nos movemos. ¿Qué pasaría? Porque somos muchas. Y de lo que ha vivido el patriarcado es de hacernos creer que somos una por una y solitas. Mentiras, estamos juntas. Si estamos juntas, yo creo que ahí es donde está la verdadera fuerza de la transformación. No creo que haber contestado, pero bueno, por lo menos dejé otra serie de preguntas. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Gracias. Para el doctor Carlos Eduardo, mi pregunta es, ¿qué entidad o qué entidades o qué posibilidad hay de formar escuelas para manejo asertivo o efectivo de emociones? Sí, ese es un reto muy grande, sobre todo porque yo no sé cuántos aquí son maestros y maestras. ¿Hay maestros y maestras entre nosotros? Bueno, importante saber que aunque uno no sea maestro o maestra, todos tenemos que ser maestros y maestras en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? O sea, no dejar que las transformaciones que necesitamos sean solo del ámbito de la escuela. Yo creo que es muy importante y cada vez es más evidente que a todos los eventos que se hacen en las universidades ya la mayoría son mujeres, digamos, eso es muy importante, pero si la educación sigue siendo la misma, pues solamente estamos reproduciendo en las escuelas el mismo estereotipo de mujeres y de hombres. Indudablemente en las escuelas, en unos profesores en una actividad con docentes para sensibilizar docentes, lo primero que hicieron fue, le amarraron las manos, les taparon los oídos, les taparon los ojos, les taparon la boca y los dejaron durante 15 o 20 minutos sin poderse mover. Cuando los soltaron, todo el mundo lloraba, la tragedia, cómo será la vida de los secuestrados y no sé qué, y la reflexión final, eso es lo que nosotros hacemos con los niños y las niñas
en las clases. Si pudiéramos lograr que los muchachos y las muchachas mandaran solo el cerebro a clase, los profesores a veces seríamos más felices, porque no queremos que hablen, no queremos que se muevan, no queremos, ¿sí? Y resulta que la escuela debía ser un espacio fundamentalmente de aprender a vivir en sociedad. Los conocimientos están en Google. Si uno le pone cualquier cosa a Mr. Google y Mr. Google responde. Y resulta que lo realmente importante, que es la capacidad de relacionarnos y de relacionarnos distinto, está ausente en las escuelas. En las escuelas las escuelas y las familias son microsociedades donde se reproducen los esquemas culturales que queremos cambiar. ¿Por qué hay bullying en las escuelas? Pues porque el bullying es de los fuertes contra los frágiles. ¿Sí? ¿Cómo logramos que nuestras escuelas sea el espacio del disfrute de la diferencia y sobre todo sea espacios donde aprendemos a establecer unas relaciones más asertivas, como dices tú, basadas en el afecto y menos en el conocimiento? Entonces, pues todos somos padres de familia, madres de familia, tenemos hijos en las escuelas, como padres de familia tenemos que incidir para que esas escuelas sean más asertivas, para que esas escuelas estén menos centradas en el desarrollo de la racionalidad, y también la racionalidad es importante desarrollarla, pero que también haya desarrollo de las formas, de otras formas de establecer contacto entre nosotros y nosotras como seres humanos, ¿sí? Entonces todos tenemos un poder, por favor, no nos eximamos de nuestro propio poder. ¿Sí? Cuando vayamos a la escuela sepamos qué pasa con nuestros niños y nuestras niñas, sugiramos qué se puede hacer. El Estado intenta que los maestros tengan todo estipulado qué hay que hacer en el primer minuto hasta el último minuto, y el Estado no está teniendo en cuenta este tipo de cosas. Pero yo siempre le digo a los maestros, mire, yo puedo como maestro llenar todos los formatos para que el Estado crea que yo estoy haciendo lo que el Estado quiere que yo haga, y luego yo hago lo que a mí me dé la gana, porque ese es mi poder, ¿sí? Entonces yo le puedo mamar gallo a la institucionalidad también. Tenemos que aprender a ser desobedientes, porque es que obedecemos demasiado. Es que por donde ustedes observen, lo que hacemos es fundamentalmente los ciudadanos y ciudadanas obedecer lo que otros dicen que tenemos que hacer y reproducir lo que otros quieren que nosotros reproduzcamos, ¿sí? Y yo quisiera precisar una cosa: no se trata de civilizarnos, porque esta civilización está en crisis. Lo que tenemos es que rebelarnos contra esta civilización, porque esta civilización es profundamente patriarcal, ¿sí? Entonces tenemos que rebelarnos contra eso, ¿sí? Esta civilización ya dio de sí, como decía Carmenza, el esquema patriarcal ya está haciendo aguas por todas las esquinas, aguas que muchas veces producen dolor, como nos decías tú, en todas estas circunstancias donde la mujer, los frágiles, son los que pagan los platos rotos de esta sociedad donde los fuertes parecieran que son los únicos que tienen derechos, y tenemos un Estado que se mueve para proteger fuertes y no para proteger frágiles, ¿sí? Este Estado nos pone un impuesto del 4 por mil a los impuestos financieros para salvar banqueros en 1998, y todavía no ha sido capaz de poner un solo impuesto para ayudar a 7 millones de desplazados. Todavía no ha sido capaz de poner un impuesto para que no se mueran de hambre nuestros niños en La Guajira, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no nos rebelamos contra eso? Porque de alguna forma nosotros también reproducimos esos mismos esquemas. Tenemos que crear, cuando tenemos todos pertenecemos a un hogar, allá hay unos niños y unas niñas, cómo cambiamos las relaciones entre esos hombrecitos y esas mujercitas, cómo logramos que esos niños y esas niñas elaboren un nuevo concepto de su subjetividad, cómo logramos que se relacionen distinto, porque es que allí está nuestro poder. Es que a veces queremos que el Estado nos cambie una situación que nosotros reproducimos. Entonces, si cada uno de nosotros y nosotras, si nos volvemos reproductores de esta idea, ¿sí? Para que con nuestros vecinos logramos que esos niños y esas niñas que viven en el edificio o en el barrio donde estamos se transformen en esas relaciones entre los niños y las niñas, si nos volvemos reproductores de esta nueva forma de pensar y de relacionarnos,
la transformación está más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Sí? Pero no deleguemos nuestro poder, no esperemos que alguien nos transforme, no esperemos que alguien nos cambie, no esperemos que la sociedad la construyan otros, porque esos otros, si nosotros les delegamos el poder, van a seguir reproduciendo esa sociedad que no nos gusta. Hey, yo creo que es muy importante poder donde se puede, eso es el poder. Poder donde se puede, que cada uno de nosotros, y nosotros mire dónde puede, cuáles son sus niveles de relaciones, y cada uno de nosotros revisa cuáles son sus redes sociales y empieza a pensar en vecinos, en parientes, en padres de familia, de los compañeros de mis hijos y mis hijas en la escuela, en el barrio donde vivimos. Nos damos cuenta de que tenemos un poder muy grande. Allí es donde hay que hacer. Allí es donde hay que transformar, para que sea posible esos nuevos mundos que nos imaginamos. No un nuevo mundo, muchos mundos posibles, porque están basados en la diversidad. Y entonces tenemos que lograr que sean mundos posibles para esos niños que nacen creyendo que son niñas, para esas niñas que nacen creyendo que son niños, sí, porque el transgenerismo existe. Y para que tengan posibilidades reales en una sociedad. A mí el transgenerismo es uno de los temas que más me conmueven, porque son donde más sufrimiento hay. Y entonces tenemos que dejar de comer cuento, eso que se inventaron de la ideología de género. La reflexión de género no es una ideología, porque es una propuesta abierta, y las ideologías son sistemas cerrados de interpretación de la realidad. ¿Sí? No comamos cuento, no comamos cuento, y trabajemos mucho en esa subjetividad de cada uno de nosotros y nosotras, porque también, fíjense que la subjetividad no es una construcción individual, uno se construye por espejo, uno se está mirando en el espejo de los demás para saber quién es, o sea, hasta lo más íntimo es una construcción social. ¿Sí? Entonces, mirémonos siempre en el espejo de los demás y tengamos una capacidad que era, yo creo que lo que nos invitaba María Eugenia fundamentalmente a esa capacidad de sentir con el dolor del otro y de la otra, ¿sí? Porque si somos capaces de sentir con el dolor del otro, tal vez lo más doloroso el 2 de octubre para mí, y que me producía lágrimas profundas, era sentir que un país no había sido capaz de sentir con el dolor del otro y de la otra, no había sido capaz de sentir con los dolores de 7 millones de víctimas en este conflicto, por pensar en si a las FARC los mandan o no los mandan 7, 15 o 30 años a la cárcel. No, es que el problema no es con las FARC, el problema es con la gente que tenemos al lado y que está sufriendo y ha sufrido las consecuencias de la utilización de la violencia como método para resolver nuestros conflictos. Ayudémonos y ayudémonos amorosamente. Es lo único que se me ocurre decir. No sé qué podemos hacer, yo sé lo que yo puedo hacer, he ido aprendiendo, mejor dicho, no sé, he ido aprendiendo y estoy abierto a aprender qué es lo que yo puedo hacer. Y cuando yo me encuentro con mis muchachos y mis muchachas en mis clases de la universidad, intento transformar ese pequeño mundo, intento delegar mi poder, intento quitarme poder, intento que el poder de la nota no sea un poder a través del miedo, intento cambiar ese pequeño mundo que a mí me toca, ¿sí? Yo no delego mi poder, y los invito a ustedes y las invito a ustedes a que tampoco lo hagan. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.